Así de pie, Mateo 21, voy a leer del verso 1 al 11, para que usted tenga el contexto si nunca ha oído esta historia, y así pueda ser edificado. Y leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Pueden sentarse. Hoy, el viernes y el domingo que viene, nosotros vamos a estar hablando bajo el tema: tenía que pasar, tenía que ocurrir. Hoy en particular voy a hablar de la entrada profética. Y para mí como pastor, esta es una de las semanas bien bendecida, porque esta semana trae a la memoria todo aquello que nos habilitó a nosotros y nos posicionó para hacer lo que nosotros estamos haciendo. Esta semana representa el empoderamiento de lo que es la fe cristiana, y lo que trajo perdón y lo que trajo restauración a nosotros. Es hermoso, pero también en lo práctico es una semana bien desafiante, especialmente para un pastor como yo. Yo cumplo 45 años de pastor, así que yo llevo 45 años predicando este sermón todos los años. Y si usted es como yo, que es un poco analítico, usted dice: ¿de qué forma predico esto yo hoy? Sin que suene una repetición del año pasado. Especialmente cuando uno lleva delante de una iglesia 24 años, como llevo yo con ustedes, que por 24 años le he estado predicando a una gran parte. ¿Cuántos de los que están aquí, cuántos llevan por lo menos 10 años en esta iglesia? Pónganse de pie. Los que llevan por lo menos 10 años en esta iglesia. Los que llevan por lo menos 10 años aquí. Pues esta gente me han escuchado por 10 años. Y a lo mejor dicen lo mismo del año pasado. Pueden sentarse, gracias. Pero es importante que nosotros contemos nuestra historia. Y contemos la historia de aquello que nos bendiga a nosotros. Y yo lo que quiero hacer en esta mañana es traer 1, 2, 3 puntos claves de esto que se narra aquí, y pintar un cuadro que les bendiga a ustedes. Y yo pregunto, yo les invito a que usted se imagine hoy a Jerusalén. La ciudad está llena de peregrinos. Gente han viajado de todas partes en dirección para celebrar lo que ellos llamaban las Pascuas. Las calles están estrechas, la gente están apretadas unos con los otros. Los comerciantes están gritando, están ofreciendo corderos para los sacrificios. El aire está lleno de anticipación y se han regado los rumores por día. Por ahí viene el maestro, el que sanó los ciegos, el que sanó el ciego,
el que levantó a Lázaro, es posible que alguien haya dicho, yo vi a Lázaro, el que estuvo muerto 4 días y está por aquí en algún lugar. Y si puede resucitar los muertos, ¿será posible que sea el Mesías? Y de repente alguien grita, sí, mira, ahí está, ese fue el que murió. O alguien dice, ese era el que era ciego, ese es el que estaba cojo, míralo ahí ahora caminando. La gente está llena de anticipación. Pero de momento surge algo extraño. Cuando entra Jesús en la escena, ellos ven un cuadro que ellos no esperaban. Ellos ven que Jesús entra en un burro, en un asno. Su entrada no es en un caballo de guerra, en un caballo real, como uno que viene a conquistar, sino que viene como uno que no presume, que simplemente está entrando a la escena y está diciendo, ustedes me están aplaudiendo, ustedes están gritando porque ustedes traen su agenda, pero yo tengo la mía. Y esto no se puede obviar porque muchas veces no es eso lo que pasa con nosotros en nuestra jornada de fe, que nosotros llegamos a Dios, llegamos a la iglesia, llegamos a este asunto de culto y venimos con una agenda, venimos con una idea, venimos con un pensamiento, pero no quiere decir que esa agenda, que ese pensamiento, que esa idea se reconcilia con el pensamiento de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en ese mismo momento. Y dice la Biblia que mientras la gente gritaba, la gente aplaudía y la gente decía, Hosana, que quiere decir sálvanos ahora. Jesús estaba entrando y viendo la ciudad y viendo a la gente, dice la Biblia que fue conmovido y empezó a llorar. ¿Y por qué Jesús empieza a llorar? Porque mientras la multitud celebra y Jesús empieza a llorar, las lágrimas corren por su rostro porque está mirando a Jerusalén. Porque la multitud celebra a un rey que no entiende y celebran una victoria que va a llegar. Porque la bendición tuya viene. Aunque tú no entiendas, la bendición tuya viene. Si tú estás aquí hoy, Dios tiene una bendición para ti. Dios tiene algo para ti. Hay algo que Dios quiere darte. Pero lo que muchos no entendían era que la victoria que iba a llegar a ellos iba a llegar a través de la cruz. Lo que no se dan cuenta es de esto. Que ese momento no fue un momento espontáneo. Este momento había sido profetizado 500 años antes. Y esto solo era un desfile. Esto era una profecía cumpliéndose. Y todo lo que vendría después esa semana, la traición, el juicio, la cruz, la tumba vacía, nada fue accidental. Todo formaba parte de un plan, porque lo que Dios había dicho mucho antes de tiempo tenía que pasar. Y hay cosas que tú vas a vivir en tu vida que tienen que pasar. Hay procesos en tu vida que tienen que darse. Y aunque tú quieras que sea de otra manera, y tú insistas que sea de otra manera, y tú vengas a Dios con una agenda, con un pensamiento, tú vengas a Dios con una idea, el plan de Dios siempre triunfará. Porque el plan tuyo siempre será inferior al plan de Dios. Nada de ese día y nada de lo que ocurrió en esta semana fue coincidencia. El día de hoy, que comúnmente llamamos Domingo de Ramos, no fue un culto espontáneo,
Jesús planeó cada detalle. El burro, la ruta, el momento, la multitud, la profecía. Mire, qué irónico. Durante 3 años Jesús había evitado las manifestaciones públicas. Muchas veces cuando querían que Él saliera al escenario, Él decía, mi hora no ha llegado. Pero en este día, Él orquestó su propia revelación pública porque la hora había llegado. Este momento se había anunciado siglos antes y lo que ocurrió en Jerusalén ese día demuestra una verdad bien poderosa. Cuando Dios declara algo proféticamente, la historia debe o tiene que cooperar eventualmente. ¿Y por qué esto es tan clave? ¿Quién aquí sabe que usted carga, que usted porta con una palabra? Levante la mano. Que algo Dios ha dicho acerca de ti. Y voy a decir esto. Y es posible que algunos de nosotros sabemos que portamos con una palabra. Y es posible que otros ni sepan que cargan con una palabra. Pero la Biblia dice que tú eres de Él, que Él te escogió, que Él te llamó. Desde antes de la fundación del mundo, Él te llamó a existencia. Todos aquí portamos con una palabra. Y si Dios ha dicho algo acerca de ti, ¿sabe qué? La historia tiene que cooperar, porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. O dale un aplauso a Dios por eso. Muchas veces nosotros estamos viviendo situaciones que no entendemos. Muchas veces estamos viviendo tribulaciones, desconsuelos que nosotros no entendemos. Pero si lo que tú estás viviendo es parte del plan divino, si lo que tú estás viviendo es parte del diseño del cielo para llevarte a un lugar de mayor gloria, no importa lo que tú estás viviendo, tú no perecerás. Tú no fracasarás, tú caminarás, tú llegarás a tu destino profético si tan solo le crees a Dios. Y por eso este pasaje de hoy nos revela que el rey llegó exactamente como dijo la historia. Zacarías 9:9 dijo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Por qué esto es importante? Porque esto Zacarías lo dijo 500 años antes de ese día. El rey venía cabalgando humildemente, amén, porque aunque la gente quería milagros, querían bendiciones, querían avance, Jesús le estaba diciendo a ellos, todo eso puede venir y va a llegar, pero tiene que venir después del arrepentimiento, tiene que venir después de la entrega, tiene que venir después de la transformación. Porque yo vengo a decirte que si cargas con una palabra y cargas con una palabra, portas con una palabra, esa palabra viene envuelta de milagros, de bendiciones y de avances. Pero es imposible que tú las disfrutes si primero no atravieses por el arrepentimiento, la entrega y la transformación. El problema de muchos de nosotros es que queremos la bendición, pero no queremos el precio que ella conlleva. Pero pastor, es que la bendición es gratuita, la bendición es inmerecedora. No, la salvación es gratuita. La salvación nadie la merece, pero la bendición muchas veces nosotros tenemos que parirlas.
La bendición muchas veces nosotros tenemos que pelearla. La bendición muchas veces tenemos que nosotros conquistarla. Y lo que Jesús está diciendo en este pasaje que nosotros hemos leído es que sí hay bendición, sí hay avance, sí hay milagros que Dios quiere darte. Pero muchas veces ese avance, esos milagros, esa bendición está rodeada de gigantes y te toca a ti levantarte en fe y pelear por esa bendición. Oh, la victoria ya está garantizada. Ya Dios dijo que eso es tuyo, pero el gigante tiene que conquistarlo. Por eso, mire hermano, el burro no era un detalle, era una declaración. Mateo 21, Jesús le dice a sus discípulos exactamente dónde estaría el burro atado. Y él le dijo, vayan y búsquelo. Y cuando alguien se oponga, dígale, el Señor es el que demanda esto. Todo en este momento es intencionado. Jesús elige la humildad. Y él entra en Jerusalén no con soldados, no con armas, no con poder político, pero con mansedumbre y autoridad. Esto es clave porque el reino de Dios a menudo entra en nuestras vidas de forma en que nosotros no esperamos. A veces queremos que Dios obre de una manera y la mayor parte de las veces Dios elige lo que menos nosotros esperamos. Y siempre que Dios elige para nosotros, va a elegir a aquellos que nos va a llevar a la humildad. Aquellos que nos va a tener que hacer caer de rodillas y decir, Dios, esto lo hiciste tú. Dios, esto lo cumpliste tú. Esto lo orquestaste tú. Esto lo manifestaste tú. Yo no puse nada aquí. Fuiste todo tú, Señor. ¿Quién aquí ha vivido por un momento difícil que usted pensó que ese era el fin de usted, pero Dios puso el dedo en la balanza y usted sabe que fue Dios el que te sacó de ahí? Levante la mano. Tú sabes que fue Dios el que obró, no fuiste tú. A veces Dios viene en silencio. A veces viene de una manera suave. A veces de una manera humilde. Pero eso no quiere decir que falta poder. Porque el mismo rey humilde montado en aquel asno, la Biblia dice también que él volverá en un caballo blanco, conquistando, venciendo y echando fuera todas tinieblas. Y la multitud aquel día, dice la Biblia, que elogiaba a Jesús y gritaban Hosana. Pero ellos elogiaban a Jesús, pero no lo entendían. Ellos no entendían que los elogios de ellos no iban a cambiar el plan de Dios. Los aplausos de ellos no iban a cambiar el plan de Dios. Las lágrimas de ellos no iban a cambiar el plan de Dios. Porque cuando Dios determina hacer algo, Él lo hace. Y tus aplausos, tu alabanza, tus lágrimas, por más sinceras que sean, no alteran el plan de Dios. Por eso yo tengo problemas con muchos ministros que usan un vocabulario un poco arrogante cuando hablan acerca de Dios y cuando hablan acerca del plan de Dios. Y a veces nos emocionamos hablando porque leemos algo que nos gusta como suena y empezamos a predicar y a decir, si tú haces esto, tú puedes cambiar la mente de Dios.
Pero pastor, la Biblia dice que Dios mandó a decirle a Ezequías que ordenara su casa porque iba a morir. Y Ezequías fue y le dijo a Dios: abre tus libros y mira cómo yo me he comportado y verás que yo soy digno de que tú cambies el plan. Y Dios cambió el plan. Y leen eso en la Biblia y quieren formular un argumento con eso. Ya Dios sabía lo que iba a pasar. Lo que pasa es que Ezequías vivía en una ignorancia. Ezequías vivía en un momento ingenuo de su historia y Dios tuvo que, como dice en inglés, light a fire under him, prender un fuego debajo de él y decirle a él: mira, tú estás muy cómodo, pero viene una tormenta para tu vida. Y cuando le dicen a Ezequías: viene una tormenta para tu vida, Ezequías abrió los ojos y empezó a clamar a Dios. Y Dios dijo: eso es lo que yo quería que tú clamaras a mí. Eso es lo que yo quería, que tú me buscaras. Eso es lo que yo quería, que tú te humillaras. Porque a veces estamos tan cómodos en lo nuestro que nos olvidamos que si estamos cómodos es porque Dios nos ha dado comodidad. Si estamos en victoria es porque Dios nos ha dado victoria. Si estamos bien es porque Dios ha permitido que estemos bien. Y de vez en cuando Dios permite ciertas cosas, no para que tú cambies la mente de Dios, sino para que tú cambies. No para que Dios se ajuste, sino para que tú te ajustes. No para que Dios arregle algo, sino para que tú arregles lo que tú tienes que arreglar, para que entonces Dios pueda trabajar en la área que Él quiere trabajar. Mucha gente quiere la entrada de Jesús, pero rechazan el proceso. Mucha gente quiere los aplausos y quieren los gritos de hosana, pero quieren obviar el proceso de la cruz y del Calvario. Y yo vengo a decirte, y qué bueno que estás aquí en La Cosecha hoy. Porque es posible que si vas a otro sitio te van a pintar un cuadro de ideas que no están alineada a la palabra. Y yo voy a decirte que lo que dijo Jesús dijo: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. ¿Y qué fue lo que dijo después? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo vengo a decirte, sí, que van a haber momentos duros, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en que tú vas a hacer muchas preguntas y vas a vivir momentos en que tú vas a confundir el mover de Dios en tu vida. Pero yo vengo a decirte que todos esos momentos que tú vives están diseñados para llevarte a Dios, para acercarte a Dios y para levantar conciencia en ti de que Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú avances. Dios quiere que tú ganes. Pero para que tú avances, para que tú ganes, vas a tener que entrenar. La multitud elogió, pero no entendía lo que ellos estaban elogiando. Y por eso es que Jesús llora mientras la multitud celebra. Porque puedes estar rodeado de actividad espiritual y aún así echar de menos lo que Dios está haciendo. Y por eso es que Jesús está llorando. Porque ellos estaban rodeados de un momento de euforia, en un momento de emoción, en un momento de anticipación. Pero Jesús lloraba porque Él sabía que las expectativas de ellos no estaban alineados al plan de Dios. La emoción de ellos estaba ligada a una liberación política, a una demostración militar. La emoción de ellos estaba ligada a un sentimiento
patriota, en ningún momento estaba ligado al plan divino. Y por eso cuando Jesús ve las emociones de ellos, y vengo a decirle, las emociones no son malas, pero pueden ser peligrosas cuando esas emociones no se reconcilian con el plan de Dios. Porque si tus emociones no se reconcilian con el plan de Dios, cuando el plan de Dios empieza a manifestarse, te desanimas, te entristece. Yo me acuerdo cuando Dios me dijo que yo iba a ser pastor. Yo me emocioné. Y pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años. Y todo el mundo saliendo y haciendo y evangelizando. Y a otros que empezaron después de mí, pastoreando ya. Y yo sentado en mi iglesia. Y muchas veces pasaba el año entero y yo no predicaba. Pero Dios me dijo que yo voy a ser pastor. Cuando me lo dijo, yo me emocioné porque lo recibí y lo creí. Pero cuando el proceso empezó a efectuarse, las emociones fueron bajando. Y todavía me pasa. Hay veces que Dios dice algo en esta iglesia que yo me emociono con lo que Dios dijo. Y no es malo, vuelvo y digo, no es malo que Dios te diga algo y tú te emociones con lo que Dios te dice. Debe emocionarte. Mire, yo lo he dicho muchas veces, yo a veces prefiero emociones honestas. Gente que, porque lo peor del caso es que tú tengas gente que Dios le está hablando y es como, A mí, a esta altura de mi vida, me ha dado con que me gusta cocinar. No me preguntes por qué. Pero a esta altura de mi vida, yo cuando joven, eso a mí no me interesaba. Pero ahora a esta altura de mi vida, a mí me ha dado con que me gusta cocinar. Pero no hay nada que me moleste a mí más que yo me emocione con un plato que yo vaya a hacer y yo le pregunte a uno de los míos, que yo venga y llame a Nilda, porque a Nilda yo sé que le gusta el marisco, y yo llamo a Nilda y le digo, Nilda, ¿qué tú crees? Voy a hacer una ensalada de marisco, y que ella diga, que yo le diga a Arlene, voy a hacer un bistec encebollado. Suena bien, papi. ¿Sabe qué yo hago? Lo cocino y no los invito. No le doy nada. Yo imagino que muchas veces eso pasa con Dios. Dios quiere preparar un plato delicioso para nosotros, atado en promesas de bendiciones. Y Él dice, esto es lo que voy a hacer. Y muchos están, como que esto, si Dios te dice que te va a sanar, tú debes decir un gloria a Dios bien grande y debes dar una danza. Si Dios te dice que te va a usar, debes levantarte en victoria y decir, me va a usar. Eso es bueno. Dios está buscando que tú respondas de esa manera. Ahora, el problema es cuando tus emociones no se conectan al plan de Dios. Y entonces cuando el proceso empieza a desenvolverse y tus emociones te traicionan, tienes que decidir qué es más grande. La emoción que expresé o la convicción que tengo. Y es ahí donde usted tiene que aprender esto. Las convicciones
siempre tendrán más peso que las emociones. ¿Me escuchaste? Las convicciones siempre deben tener más peso que las emociones. No que las emociones son malas, pero que las emociones siempre ceden a la convicción. Y si tú sabes que Dios es Dios y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, aunque las cosas no se den como tú percibiste y te emocionaste, tú le dices a Dios: aquí está esta emoción, aquí está este pensamiento, aquí está este plan, aquí está esta euforia. Yo te alabo, yo te glorifico. Dale ese aplauso a Dios. Y Jesús lloró mientras la multitud celebraba, porque ellos no habían aprendido a reconciliar sus emociones con la palabra de Dios. Y siempre el corazón de Dios se va a entristecer cuando Él vea que tus emociones son producto de actitudes y comportamientos superficiales. Porque si tus emociones son sinceras y están basadas en la verdad de Dios, te llevan a un lugar de celebración, pero cuando el proceso comienza, tú se las entregas a Él. ¿Y por qué esto es importante que tú lo entiendas? Porque cuando tú aprendes a reconciliar emociones con convicción, el plan de Dios, tú vas a ver que nada podrá detenerlo. Porque si Dios lo dijo, no importa a dónde la vida o el diablo te lleve. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Y yo no sé qué Dios ha hablado a tu vida. Y yo no sé qué es lo que Dios ha dicho acerca de ti. Yo desde niño sabía, o no entendía, yo no lo sabía, pero no lo entendía. Desde niño sabía que yo iba a ser pastor. Porque desde que yo tengo uso de razón, cada vez que mis viejos me presentaban a alguien, le decía: este es Junito, él es el pastor de la familia, él va a ser pastor. Hoy, aunque no me gustó esa etapa de mi vida de niño, hicieron de mí un predicador y yo era el niño predicador. Y me llevaban a campañas y yo predicaba, y un día le cuento eso, pero nunca me gustó eso porque yo veía a Mateo hoy cantando. Y decía: si yo hacía eso cuando niño, me hubieran virado la cabeza al revés. Pero yo cargaba con una palabra y me aparté. Hoy estuve perdido. Pero siempre que me veía doña Arcadia Montserrat y Ulvira, y me veía y no importaba la condición que me veía, y había alguien delante, decía: oh, quiero que conozca a este muchacho. Este es el pastor de la familia. Él predica hermoso, él canta hermoso, tiene un ministerio poderoso. Y ahí estaba yo, todo estrujado por el pecado. Y muchas veces eso a mí me ponía mal. Y a veces yo estaba con mis amigos y estaba haciendo de las mías. Y mis amigos, llegó un momento que dijeron: no podemos compartir más contigo. Y cuando iban a hacer las de ellos, y yo no me invitaban, y yo iba a donde ellos: ¿qué pasó, chico? Que no me dijiste que... Ah, no, chico, que tú te embollas, tú te emborrachas y te pones a predicar. Porque a veces cuando más atado yo estaba bajo la influencia, es cuando más la palabra que había sido depositada en mí salía. Porque yo vengo a decirte esto: si tú portas con una palabra, y si tú portas con una palabra, el
plan de Dios en tu vida se va a cumplir. La pregunta que tienes que hacerte es esta: ¿cómo entrarás al plan de Dios? ¿Entrarás completo o entrarás cojo, ciego, mudo, sordo, enfermo, muriéndote? Y no es una amenaza, es la realidad. ¿Cómo entrarás al plan de Dios? Entrarás con todos tus sentidos diciéndole a Él: oí tu voz, te vi entrar humildemente, vi que cabalgabas sobre un asno, no era lo que yo esperaba, pero te doy mi convicción, te doy mi devoción, te voy a adorar. ¿O esperarás que la vida, el diablo, las decisiones que tú tomes te lleven a un lugar tan y tan oscuro que cuando por fin le digas a Dios: me rindo, se lo vas a decir en desventajas? Pero pastor, qué triste es eso. Sí, suena triste, pero esto lo que dice la Biblia: que es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo, sin una mano, sin una pierna, que ser echado totalmente, completamente al infierno. Entonces hay un plan de Dios contigo. Dios tenía un plan con Israel. Él quería hacer algo con ellos. Ellos no lo entendieron. Y por no entenderlo, por más que se emocionaron, no pudieron abrazar la verdad de la palabra en el tiempo de Dios. Y por eso, menos de una semana después, los mismos que decían: Hosana, sálvanos, decían: crucifícale. Porque cuando tú lo reconcilias, esto con eso, aunque no quieras, te vas a burlar de él, le vas a ofender, lo vas a maldecir. Porque por más fe que tú tengas, cuando tú no reconcilias esto con eso, esto no saturado de verdad, es bien peligroso. Porque ¿cuántos de ustedes, por enojo, por resentimiento, por una emoción no bien manejada, han dicho y han hecho cosas que usted después se arrepiente? ¿Alguna vez usted ha dicho algo bajo una emoción no bien manejada, que usted vive toda su vida queriendo borrar eso? Yo lo he vivido. Yo en momentos de ira he hecho y he dicho cosas que, mire, no puedo ni contarlas de tan horribles que han sido. Esta gente, por no reconciliar sus emociones en el día de Palma, 2 o 3 días después llevaron a Jesús a la cruz. Y hoy yo te estoy invitando a que reconcilies tus emociones. No te estoy diciendo que son malas. Te estoy diciendo que las ubiques,
que las reconcilies, para que cuando llegue el momento difícil, tú puedas decir como dijo el profeta del Antiguo Testamento: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tú puedas decirle a Dios: Señor, gracias. Como decían nuestros viejos, gracias por las pruebas. Gracias por las pruebas. Porque si las llevo, Cristo se engrandece en mí.